El Señor les bendiga en esta noche. Queremos darle las gracias a Dios por un día más que nos permite estar con ustedes por medio de este canal, por medio de este ministerio. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan en este día y darle gracias al Señor porque sabemos que aún en medio de cualquier circunstancia podemos ver su mano poderosa obrando a favor de cada uno de sus hijos, de todo aquel que le cree, de todo aquel que le invoca, de todo aquel que pone su confianza en Él. El Ministerio Apostólico Pan Verdadero y nuestros pastores Andy y Ana Candelario le dan la bienvenida a este nuevo martes de enseñanza, donde el Señor nos ha dado el privilegio de poder enseñar un nuevo tema para que podamos estar apercibidos en medio de estos tiempos y podamos conocer cuál es la santa y buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que usted busque a todas las personas que están con usted en casa, puedan buscar ese espacio, ese lugar para poder recibir esta enseñanza que el Señor nos ha dado en medio de todo este tiempo, en medio de todo este momento de encierro, como quieran llamarlos algunos, pandemia. El Señor pone en nuestros corazones y en los corazones de los pastores cada una de las palabras que usted ha podido recibir a través de este canal, y queremos pues que el Señor nos bendiga en esta noche a través de esta enseñanza. Busque dónde anotar, si está en su corazón hacerlo, busque a las personas que están por allí tal vez ocupadas haciendo algo. Es un tiempo donde el Señor nos enseña y nos llama a que estemos apercibidos. Vamos a iniciar orando y dándole gracias al Señor por medio de este tiempo. Usted puede cerrar sus ojos ahí donde está, puede levantar sus manos y puede decirle: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque hasta ahora hemos visto tu mano poderosa, hasta ahora hemos visto tu misericordia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Queremos exaltar tu nombre, queremos bendecirte, queremos decirte que tú eres santo, que tú eres poderoso, mi Rey, que no hay nadie como tú, Señor, que solo tú haces maravillas, Dios. Gracias, Señor, porque nos mantienes con salud. Gracias porque nos mantienes, Señor, bendecidos, Padre. Gracias por cada familiar, Dios mío, que tú has guardado, Señor, en su salida y en su entrada. Gracias por este ministerio. Gracias por los pastores Candelario. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que forman parte de esta familia, Dios. Gracias por guardar sus vidas, Señor. Gracias por custodiar, Señor, sus hogares, Padre del cielo. Padre, gracias por cada una de las personas, Señor, que sintonizan este canal cada día para poder recibir una palabra, Señor, una enseñanza, un toque de tu presencia. Padre, en cada país, Señor, te pedimos que tu gracia y tu misericordia, Señor, pueda llegar sobre cada pastor, sobre cada hermano, Señor. Estados Unidos, Padre, Ecuador, Perú, Colombia, Señor. Cada uno de los países, cada una de las personas que hoy, Señor, ha creído y ha confiado en ese Dios poderoso, ese Dios que hace milagros en medio de cualquier circunstancia. Padre, a ti te bendecimos en esta hora, Señor. Padre, hoy vamos a declarar, Señor, un tema, Jehová poderoso, Señor. Padre, un tema que el enemigo no quiere escuchar y no quiere que llegue, Señor, a los hogares. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tomes control de los aires, que tomes control de las mentes, Señor, y de los corazones. Padre, danos sabiduría para enseñar esta palabra y danos sabiduría para recibir cada una de las enseñanzas, Señor, que tú traes por medio de este canal. Espíritu Santo, quebrantamos todo pensamiento contrario a tu palabra, quebrantamos todo lo que el enemigo quiera traer para estorbar, Señor, y que esta palabra nos llegue, Señor, a las mentes y a los corazones. En el nombre poderoso de Jesús ponemos custodio a esta palabra, Señor. Ponemos custodio, Señor, en los hogares en esta hora. Padre, se abre la mente, Señor, el oído espiritual, Señor, se abre en esta hora. Se abre para recibir tu palabra, Señor. Se abre para recibir esta enseñanza. Se abre, Señor, en el nombre de Jesús. Activamos ángeles custodiando, Señor, este tiempo de enseñanza, Padre. Activamos ángeles custodiando la mente de mis hermanos, Señor. Todo iscus, todo choruma, Señor. Padre, en esta hora lo quebrantamos, lo echamos fuera de los pensamientos y le damos lugar a tu Espíritu Santo, le damos lugar a tu palabra, le damos lugar a tu enseñanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, una vez más te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza. Hoy vamos a estar iniciando con un tema que es un tema muy importante para nosotros los cristianos, porque es algo que
tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra vida espiritual y tiene que ver con lo que tú y yo tenemos que conocer y estar apercibidos para no perder nuestra salvación, para no perder esa relación con Dios y para poder dar frutos dignos delante de los hombres. Hoy vamos a estar hablando del pecado. Sabemos que este tema tiene muchas salidas, tiene muchas especificaciones, tiene muchas enseñanzas, tiene muchas revelaciones, pero hoy queremos pues traerlo de una forma sencilla, pero específica, clara, porque yo sé que tanto ustedes como yo en algún momento de nuestra vida cristiana hemos recibido esta enseñanza, hemos recibido palabra que tiene que ver con este tema para vida. Y sé que muchos tal vez se han olvidado de él, muchos tal vez en su caminar han descuidado algunas áreas de su vida y pues en esta hora queremos pues volver nuevamente a recordar ese objetivo o esa razón por la cual el enemigo siempre está apercibido de lo que tú y yo hacemos en nuestro diario vivir. Y vamos a hablar del pecado y hoy vamos a iniciar pues recordando que el pecado es algo que toca y llega a la vida del creyente de muchas maneras y por medio de muchas circunstancias, por medio de muchas huestes de maldad que pueden estar alrededor de nosotros, custodiando y viendo cuál es nuestra área, de qué manera pueden dañar, de qué manera pueden tocar al Hijo de Dios en medio de este tiempo. Y el pecado pues es una palabra que vamos a definirla en tres términos: el término hebreo, el término griego y pues el original latino, que es el latín que todos pues hemos conocido. Y primero pues quiero hablarle de la raíz hebrea para tener una especificación, un significado correcto en cada uno de los idiomas, pero al final vamos a ver pues que es una sola característica o una sola esencia de lo que significa esta palabra. Y en el hebreo dice que hay muchas palabras que se relacionan con el concepto de pecado, pero hay una principal que es la que se utiliza para describir el pecado y es atá o ratá, con h al final. Y dice que el sentido básico de la palabra es errar al blanco o errar el camino, o aún quedarse por debajo del estándar, quedarse por debajo de lo que se espera. Es la definición para el término hebreo. Para el término griego dice que es una idea o es una palabra que viene de amartia y cuyo significado básico es falla, culpa o pecado. En Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque habla de esta palabra de esa forma, como una falla o como una culpa. ¿Sí? Nuevamente en griego, amartia, en hebreo, ratá. Esta palabra en hebreo, en el término hebreo, la puede usted encontrar en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, donde se puede leer sobre la existencia de 700 hombres escogidos, zurdos, los cuales todos arrojaban una piedra con la honda, dice la palabra, a un pelo, y ellos no se equivocaban. Por eso se saca de aquí, o de aquí nace ese significado en el término hebreo, porque estos hombres eran escogidos todos zurdos, usaban su mano izquierda, y dice que ellos tiraban la piedra con la honda y no podían equivocarse. Entonces a esta situación se le designaba con ese nombre, ratá, y por eso habla de no fallar al blanco. De allí nace esa expresión en el término pues hebreo. Y en el griego pues vemos que también tiene que ver con una falla o tiene que ver con una culpa, tiene que ver por estar debajo del estándar o de lo que se espera. Para el caso de nosotros pues estamos bajo el estándar de lo que espera Dios o espera Jesús de nosotros a través de nuestro testimonio. Más adelante vamos a estar explicándolo. Y de la raíz latina, la palabra portuguesa pecado dice que se deriva del latín pecare, que es su uso primitivo y significaba paso en falso o perder el pie,
caer, hacerlo mal, habla de errar y habla de cometer fallas. Esta palabra tiene relación también con la palabra latina pecus, que significa pie defectuoso, pie incapaz de recorrer el camino. Entonces, en pocas palabras, pues se habla de que cuando pecamos estamos dando un paso falso en nuestra relación con Dios. Es lo que podemos sacar de este término. ¿Ya? Cuando estamos pecando, estamos dando un paso en falso en nuestra relación con Dios, porque a Dios es a quien nosotros pues vamos a honrar con nuestras vidas o con nuestro servicio, con todos los frutos del Espíritu Santo. Es para que Dios pueda regocijarse en nosotros. Entonces, en resumen, podemos decir que pecar es errar al blanco. Cuando yo tengo un blanco de frente, cuando yo tengo un objetivo y un propósito y yo no puedo llegar a ese objetivo o yo no puedo lograr o alcanzar ese propósito, yo estoy errando, no estoy dando en mi blanco. Entonces, eso es pecar. Cuando no andamos correctamente en los caminos del Señor, cuando no andamos correctamente en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual, nosotros estamos cometiendo pecado. En la definición natural, por decirlo, alguien que tú le preguntes para ti qué es pecado, pues en la forma más natural en que podemos definirlo, pues es una falta, es una transgresión, una infracción o un quebrantamiento consciente de una norma o un precepto religioso, en este caso, si estamos hablando de iglesia, estamos hablando de ministerio. Y cualquier acción, pensamiento u obra que va en contra de la voluntad de Dios. Creo que esta última definición de la forma más natural es la forma más clara para usted y para mí, que somos creyentes y que debemos evitar que esta palabra se haga vida en nosotros, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. Es una falta, es una transgresión, es una infracción o quebrantamiento de una norma, un precepto religioso, una doctrina, cualquier acción, pensamiento u obra que vaya en contra de lo que Dios ya ha designado. Entonces, pecado es algo que no está en la línea de Dios, no está en la línea de los frutos del Espíritu Santo, no es un ministerio, no es un don, no es un talento, no es nada de eso, simplemente es errar, es ir en contra de Dios, es mostrar los frutos incorrectos, si queremos llamarlo de todas estas formas. Eso es pecar, errar al blanco. Tú y yo tenemos un propósito y un objetivo en nuestras vidas cuando nosotros fuimos creados, y mucho más cuando nosotros conocimos a Cristo y lo aceptamos para caminar bajo su palabra, bajo su presencia, bajo su voluntad. Y errar al blanco no es una opción para nosotros como hijos de Dios. Quebrantar o ir en contra de la voluntad de Dios no es una opción para nosotros como sus hijos, para nosotros como testimonios de Dios y de las obras que Él puede hacer. El pecado no debe formar parte de nuestras vidas, y pues más adelante en las próximas clases estaremos hablando más abierto de él, porque sabemos que no es algo que nosotros decidimos, bueno, yo soy cristiana y decido no pecar, y nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra vida en Dios va a ser lleno de flores y esta palabra no nos va a llegar. Es algo que va a llegar, como dije al inicio, de muchas maneras. Pero la clave es conocer, entender y saber quién nos llamó, para qué nos llamó y en quién podemos confiar y a quién podemos correr cuando el enemigo pues traiga a nosotros cualquiera de sus astucias para que nosotros caigamos en lo que estamos enseñando en esta hora. Y quiero pues también hablarte un poco más sobre ello. Basado en la Biblia, podemos entender que el pecado, en términos generales, pues dice que es como un alejamiento, es un alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Cuando yo cometo pecado, yo me estoy alejando de la voluntad de Dios.
yo estoy separando mi relación con Dios. Yo me estoy separando de esa relación y yo estoy poniendo a Dios de lejos en lo que es mi vida. Eso, en la forma más clara, como lo hemos explicado, es dejar a Dios afuera de lo que es nuestra vida espiritual. Pero nosotros no podemos llevar una vida espiritual si Dios no está dentro de esa vida. Si Dios no está incluido en esos planes, no tenemos una vida espiritual. Entonces, de acuerdo con el Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, dice que existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano. En ti y en mí existe una naturaleza pecaminosa que es heredada de la primera transgresión, ¿no? De Adán y Eva. Todos sabemos sobre ese acontecimiento cuando Adán y Eva pues cayeron en pecado, desobedecieron la voluntad de Dios y pues pudimos ver el resultado de esta transgresión, de esta falta. Sí, pero en este momento todavía no vamos a entrar en esa área, pero sí para tener más claro pues que de allí viene heredada esta, como se habla en la Biblia, esta naturaleza pecaminosa que está en el hombre. Entonces, esto afecta pues los actos, los pensamientos, y no se puede superar con el esfuerzo propio, hablando del esfuerzo humano, natural, de uno como persona. Esto solamente tiene la ayuda, o solamente contamos con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de su palabra, para que nosotros podamos vencer y podamos tener una regeneración espiritual. ¿De qué manera? A través de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús fue enviado a esta tierra para morir por cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Aunque tú y yo no hayamos nacido y no estuviéramos presentes en el momento en que Jesús vino a la tierra, en el momento en que Jesús padeció y en el momento en que Jesús fue crucificado, aún así este pecado estaba sobre nosotros. Por eso Jesús lo hizo. Jesús lo hizo para que esta gracia pudiera venir sobre todo aquel que invocara su nombre y creyera en él, aún en este tiempo. No solamente para los que estaban en ese tiempo, sino para todos aquellos que vinimos después. Entonces, por medio del nuevo nacimiento, por medio de Jesús, que eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, también lo podemos ver en el libro de Pedro, donde se habla de que Jesús vino a padecer. Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, todo lo llevó a la cruz del Calvario, para que nosotros hoy, por gracia, pudiéramos ser salvos. Pero, vuelvo y les repito, no solamente con el hecho de que Jesús padeciera y llevara nuestros pecados a esa cruz, quiere decir que hoy día nosotros no podemos ser atacados de esa manera y nuestra vida espiritual no puede ser tentada de esa manera. ¿Sí? Nosotros debemos estar cada día de nuestras vidas en constante búsqueda, en constante relación con el Espíritu Santo, en constante búsqueda con el Señor, para que podamos mantener en nosotros esa vida espiritual, podamos mantener esa energía, puedan estar esos frutos del Espíritu Santo obrando cada día en nosotros. Porque recuerde que la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está pendiente de nosotros, pendiente de los cristianos, pendiente de los hombres y las mujeres que han decidido entregarle su vida a Cristo para traer esto que se llama pecado a nuestras vidas y para que nosotros no podamos ver el favor de Dios. Así que debemos estar apercibidos en cuanto a eso, en que nosotros no somos seres espirituales, que no formamos parte de este mundo, porque sí lo formamos. Si usted ve en cada una de los libros de la Biblia, siempre vamos a encontrar testimonios de personas que tuvieron una relación con Dios, tuvieron una amistad con Dios, tuvieron una vida donde ellos le servían a Dios, donde ellos estaban centrados en Dios, pero aún así el pecado vino a sus vidas
y ellos pues tuvieron que pararse firme y tuvieron que mantenerse y tuvieron que reconocer el pecado y en lo que se habían equivocado para poder alcanzar esa gracia. Entonces tú y yo también podemos ser atacados por esto, tú y yo también podemos ser influenciados por esto, tú y yo también podemos conocer esto, y eso puede traer a nuestras vidas una muerte espiritual. Entonces es lo que queremos en esta noche, que podamos entender y aclarar en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros no fuimos creados para pecar, nosotros fuimos creados para entregarle nuestra vida a Dios y para servirle, para vivir en obediencia y para vivir en santidad. Entonces, vamos a iniciar una de las etapas de esta enseñanza hablando del origen del pecado. ¿Quién fue el que originó todo esto? ¿De dónde nació el pecado? ¿Por qué el pecado nos afecta y por qué el pecado llegó a nuestras vidas? Porque desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, octubre del 2020, todavía el pecado existe y seguirá existiendo. Entonces, la Biblia nos enseña en 1 Juan 3:8, si usted lo puede buscar allí en su Biblia, 1 Juan 3:8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Ok? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, no queremos ofenderlo, no queremos decirle que usted es del diablo, pero la palabra del Señor es verdadera. Está escrito 1 Juan 3:8. No lo digo yo, lo dice su palabra. El que la practica es del diablo, porque él lo hace desde el principio. Y de eso estamos hablando, desde el inicio, desde el principio, desde el origen. ¿Por qué nace el pecado? ¿Y quién fue el principal transgresor que trajo esto a la vida del hombre, a la vida del ser humano? Entonces, originalmente el pecado surgió en el corazón de Lucifer. El profeta Isaías nos dice que Lucifer, Satanás o el diablo, como usted pues lo quiera llamar, dice que él fue una vez un hermoso ángel de luz celestial. Él desde el inicio de la creación no fue el diablo, no fue un ser oscuro, no fue alguien malo. Fue creado, fue creación de Dios. Y dice su palabra pues que él se llamaba ángel de luz. En la Biblia usted puede encontrar donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitas a las naciones. Vamos a leerlo más amplio en Ezequiel 28, puede buscarlo allí. Ezequiel 28, versículo 14 al 17, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te echo del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, el libro de Ezequiel lo describe como un protector que estaba en el monte de Dios, donde él podía allí tener un lugar privilegiado. Y dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas. No era cualquier lugar.
en donde él podía estar. Estaba en un lugar alto, un lugar cerca de Dios. Era un privilegio que no tenían el resto de los ángeles. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Siempre hemos escuchado las enseñanzas sobre Satanás. Siempre hemos escuchado que por envidia, por querer tener una gloria igual que la de Dios o mayor que Dios, por querer ocupar el lugar de Dios, por querer ser adorado y exaltado, fue que él llegó al lugar en donde está, porque la envidia, los celos, el querer ser mejor que Dios, lo llevó a pecar, lo llevó a cometer una falta, lo llevó a quitar su mirada del lugar al que él había sido destinado. Él erró al blanco de lo que podía ser él como creación de Dios. Estaba encargado de lo más importante, de lo más especial que podía haber creado Dios. Pero vemos en Ezequiel cómo se habla de que fue echado y fue arrojado a causa de su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Querer ser mejor que Dios, querer ser adorado y exaltado igual que Dios, querer tener los privilegios que tenía Dios. Y eso pues lo convirtió en lo que nosotros hoy conocemos: Satanás, Lucifer, el diablo, el devorador, el mentiroso, el que roba, lleno de pecado, lleno de inmundicia, como usted quiera llamarlo, como usted quiera conocerlo. Entonces, el nombre Lucifer significa que porta luz, porque ese era su nombre original. Porta luz. Era un esplendor, era una luz que no se comparaba a la de los otros ángeles, porque si él estaba caminando en medio del fuego, en medio del monte santo, era porque tenía un privilegio que no tenía el resto. Y aún así podemos ver cómo pudo llegar a su corazón y a su mente querer ocupar el lugar de Dios. Y quizás usted me pueda decir, hermana Olga, pero nosotros no estamos en ese nivel, nosotros no queremos ocupar el lugar de Dios o no queremos ser como Dios. Y pues tal vez no queramos ser como Dios, no queramos ocupar el lugar de Dios, pero sí muchas veces con nuestras actitudes, muchas veces con lo que nosotros podemos pensar, muchas veces podemos dañar esa relación con el Espíritu Santo, podemos quitarle ese lugar a Dios y poner otras cosas que no son lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y fue lo que hizo Satanás, fue dañar la imagen que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros los cristianos dañamos la imagen que Dios nos ha dado cuando pecamos, cuando cometemos esas faltas, esas transgresiones, cuando erramos al blanco, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando ya Dios nos ha declarado una palabra, nos ha declarado un propósito y un destino, y nosotros cambiamos todo eso, porque nosotros queremos escoger y queremos decidir cuál es el camino y cuál es el destino que nosotros preferimos o que mejor nos parece. Entonces allí nosotros dañamos la imagen que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que fue lo mismo que hizo Lucifer. Dañó la imagen de luz que él tenía, de esplendor. La dañó con el odio, la dañó con el celo que había en su corazón para con Dios. Entonces, ahora él ya no es un ser de luz, ahora es un ser caído. Y no siempre, pues muchas veces hemos escuchado que feo, la gente socialmente lo ha hecho parecer como un hombre rojo con cachos y con cola y con un tridente. Pero si usted estudia bien la palabra, pues no necesariamente esa es su forma o su imagen, ¿sí? Él no siempre se presenta como una figura espantosa. Pablo dice que Satanás es capaz de transformarse a sí mismo en un ángel de luz cuando él lo crea necesario para su propósito o para lo que él quiera hacer en el momento. Él toma la forma y la personalidad que él quiera para dañar o para actuar.
Entonces, eso podemos verlo en 2 capítulo 11, donde nos da una corta referencia, pues, de que esto que está diciendo Pablo es así. 2 versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin está conforme a sus obras. Y quiero enfocarlo en el versículo 14. El versículo 13 y el versículo 15, pues estamos hablando pues de otras personas, estamos hablando de ministros, pero quiero enfocarle el 14, donde dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Más adelante, cuando enseñemos pues qué es pecado, los diferentes tipos de pecados, cuando estamos pecando, pues vamos a encontrarle sentido pues a lo que acabamos de leer, porque sabemos que el pecado nos hace a nosotros hacer muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y sabemos que hay mucha gente que está pecando y que está cometiendo fraudes y está yendo en contra de la palabra de Dios, usando pues al Señor, al propio Dios como escudo, a los ministerios como escudo para cometer pecados. Entonces Pablo lo dice, él no siempre aparece como un ángel de luz, pero tampoco siempre está de la forma terrorífica en que nosotros hemos visto pues a través de los medios de comunicación o del internet. Él usa la forma que él necesite para el momento que él lo necesite. Entonces, nosotros hasta ahora sabemos que el enemigo no duerme. Sabemos que desde que esto inició en el cielo, desde que el enemigo pudo haber logrado tal vez contaminar a muchos con eso que él estaba sintiendo, con eso que él quería obtener, porque todos pues hemos leído la palabra y sabemos que él llevó el pecado, él llevó este veneno a muchos ángeles, y por eso no fue solamente él el que fue arrojado. Muchos ángeles fueron arrojados también con él, y es lo que nosotros conocemos hoy como sus secuaces, las legiones. Es lo que nosotros conocemos hoy como ese enemigo que no duerme, ese enemigo que está constantemente rondando, ¿no? Cuando la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, no es porque él sea omnipresente, el único que es omnipresente es Dios, pero él tiene su compinche, por decirlo así, él tiene sus seguidores, él tiene quienes escucharon su voz y se dejaron contaminar y cometieron pecado también en contra de Dios, y esos son pues lo que lo ayudan a él a estar pendiente de todo aquel que decide buscar de Dios para poder dañar y traer el pecado a sus vidas. Entonces, ¿por qué Satanás pecó en el primer lugar? O sea, ¿por qué lo hizo? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso está en Santiago 1, del 13 al 15. El diablo no fue tentado por nadie. El enemigo no fue tentado por nadie. Nadie le vendió la idea, nadie le mostró y le llenó sus oídos de engaño. Nadie le buscó para dañarlo. Él solo en su corazón decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Y es lo que hace el pecado. El pecado es algo que se nos presenta a nosotros los cristianos de formas muy bonitas. Y ahí es donde vemos cumplido
el versículo 14 de Segunda de Corintios, cuando dice que no es maravilla porque él mismo se disfraza como ángel de luz. Y cuando el enemigo trae el pecado a tu vida, el enemigo no lo trae como algo feo. Eso todos lo sabemos. Las cosas feas no nos atraen, las cosas malas, las comidas malas no nos llaman la atención. Usted no va a comer algo que la primera vez tal vez lo comió por ignorancia, porque no sabía. Pero cuando usted lo prueba, usted no regresa más a comprarlo. Cuando usted compra un producto que no le satisface y no le sirvió, pues usted no regresa nuevamente a comprarlo. Entonces el enemigo obviamente se va a vestir como ángel de luz cuando él quiere lograr el propósito en ti y en mí de pecar, de que el ratá o el amartia o el pecare se vuelva fruto en nuestras vidas. El enemigo se va a vestir de ángel de luz porque él sabe y conoce, gracias a sus ayudantes, por decirlo así, qué es lo que puede traer alegría a mi corazón, qué es lo que puede traer gratificación a mi vida y que él puede usar para que yo viva en una constante comunión con el pecado. Entonces el enemigo sabe que Dios, después que tuvo esa situación con él, Dios decide pues que haya una creación y que haya un hombre y una mujer, que haya una multiplicación y que haya algo que él pudo haber creado para la gloria y para la honra de su nombre. El enemigo sabe que nosotros somos creación de Dios y sabe que también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como Él fue cambiado, como Él fue desfigurado, como Él fue transformado por su propia maldad, entonces Él busca desfigurar la imagen que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través del pecado y usando el pecado, para que la creación de Dios sea dañada, tal cual Él fue dañado. Porque ya no fue más ángel de luz, sino oscuridad, tiniebla. Y es lo que nosotros pues debemos tener bien presente y bien claro. Cuando algo no viene de parte de Dios, cuando algo va en contra de la palabra de Dios, cuando hay situaciones, circunstancias, personas, lugares, empleos, muchas cosas que vienen a nuestras vidas, que no vienen de parte de Dios, pues no van a ser feas, no van a ser poco apetecibles, todo lo contrario. Van a ser situaciones, personas, emociones, resultados que a nuestros ojos naturales pueden ser buenos. Pero el secreto para todo esto, el secreto para que nosotros podamos reconocer las obras del enemigo, es que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos. Es la constante comunión con el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, le voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes, le voy a dejar a alguien que les va a enseñar todas las cosas, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar activo en nuestras vidas para que nosotros podamos tener esa protección, esa cobertura, ese escudo en contra de las acechanzas del enemigo. Ahora, el estudiar la palabra, el leer la palabra, el conocer el propósito de Dios, el conocer lo que estamos hablando en este momento acerca del pecado, eso también nos ayuda a estar apercibidos, a tenerlo presente. Pero no solamente el conocimiento, sino esa vida espiritual, ese tiempo con Dios, ese tiempo con el Espíritu Santo, que es el que nos va a percibir, el que nos va a decir: esto no es correcto, esto es incorrecto, esta no es la voluntad de Dios, aquí no hay frutos del Espíritu Santo, esta persona no viene de parte de Dios, esta no es la persona que te conviene, esta no es la actitud correcta en medio de cualquier dificultad o cualquier circunstancia. Entonces el enemigo rompió, el diablo rompió esa relación que él pudo haber tenido con el Padre cuando él quiso obtener algo
que él sabía y conocía que no le competía a él, que no era para él. Entonces, tú y yo debemos tener siempre presente y siempre claro quién nos llamó, quién nos escogió y a quién nosotros decidimos seguir. Porque Dios, su misericordia es grande, dice su palabra. Su palabra dice que el sol sale tanto para justos como para injustos. Su palabra también dice que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Porque cuando tú y yo pecamos, nosotros no vamos a estar cerca de Dios. Nosotros no vamos a tener esa relación con Dios como si nada hubiera pasado cuando pecamos. Porque estamos transgrediendo la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Estamos manchando algo que era luz a los ojos de Dios, así como Luzbel lo hizo. Él era luz a los ojos de Dios. Pero al Dios conocer esto, podemos ver que automáticamente, pues la actitud de Dios no fue dejarlo allí, no fue que Él permaneciera allí. Porque el pecado es transgresión, el pecado es errar, el pecado es dañar, el pecado es fallar. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de que nosotros tenemos esa gracia de Jesús por la cual nosotros podemos ser salvos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y fue una oportunidad que no tuvo el enemigo. Él no tuvo esa oportunidad de poder pedir perdón y poder volver nuevamente a su vida cotidiana, a su vida normal. Para él no hubo esa salida o ese regalo. Para él no hubo ese regalo, porque de lo que él llenó su corazón fue algo totalmente grande a los ojos de Dios, porque fue querer tomar el lugar de Dios. Y es algo que tú y yo no podemos hacer. Nosotros no podemos querer tomar el lugar de Dios. Es uno de los pecados mayores que nosotros podemos cometer en nuestras vidas. Querer hacer el papel de Dios en la vida de los demás es algo que tú y yo no podemos hacer. Nosotros podemos guiar, nosotros podemos enseñar, nosotros podemos ser usados por Dios, pero jamás podemos tomar el lugar de Dios. Jamás podemos decir que lo que hacemos con los dones y los talentos es por nosotros, porque no es así. Los dones y los talentos nos los dio el Señor para que nosotros hagamos su obra, caminemos y mostremos los milagros y los prodigios. Pero nosotros no podemos tener mayor poder que Dios. Entonces el enemigo tomó esa posición de querer tener mayor poder que Dios y mayor privilegio que Dios. Pero hoy, tú que estás allí sentado mirando esta transmisión, quiero decirte que el pecado es algo que mancha, es algo que daña, es algo que tritura, que corrompe lo más preciado que Dios ha podido hacer, que es tu vida y la mía. Cuando tú y yo pecamos, nosotros le estamos diciendo a Dios que no nos interesa el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando tú y yo cometemos pecado, nosotros le estamos diciendo a Dios que la obra perfecta que Él había hecho no sirve, porque nos falta algo que Él no nos puede dar. Necesitamos algo que Él no nos puede dar. Necesitamos llenarnos de algo que el Espíritu Santo no puede llenar. Entonces, tal vez mis palabras suenen fuertes, tal vez mis palabras suenen acusadoras, pero no estamos acusando. Queremos que esta enseñanza pueda llenar tu mente totalmente y tu cuerpo, porque nosotros vivimos con un enemigo que es esta carne. Nosotros vivimos con este enemigo que se alía muchas veces con el diablo para dañar el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces el enemigo no juega, el enemigo no duerme, el enemigo no le interesa si tú lloras, si a ti te duele. Él lo único que quiere es que tú y yo pequemos para que tengamos el mismo final que Él tiene y que va a tener, porque lo dice la palabra del Señor. Entonces, con esta enseñanza quiero motivarte
a que en medio de este tiempo tú puedas leer la Biblia y tú puedas seguir estudiando y puedas seguir conociendo qué es pecado. Más adelante vamos a estar hablando de los diferentes tipos de pecados. Vamos a estar hablando de cómo llega el pecado a la vida del hombre. Pero tú y yo que conocemos la palabra, tú y yo que en algún momento de nuestras vidas hemos recibido estas enseñanzas o estas predicaciones, sabemos que el pecado es algo tan fuerte, es algo tan terrible que puede dañar la vida de una persona en un instante. Te puede llevar a muerte espiritual en medio de 2 segundos, de 1 segundo. 1 minuto de tu vida en pecado puede dañar todo lo que has vivido en los caminos del Señor. Por eso es un tema muy fuerte, por eso es un tema muy importante, para que nosotros podamos tener esa conciencia de que el enemigo recibió un castigo y la muerte es el castigo por el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice porque la paga del pecado es la muerte. Y tal vez muchos no mueran físicamente, pero espiritualmente hay una muerte. Y esa es mucho peor. Hay una muerte espiritual que por más que tú te esfuerces en ir a la iglesia, por más que tú te esfuerces en leer la Biblia, por más que tú te esfuerces en orar, por más que tú te esfuerces en querer demostrar que tú estás bien en Dios, la muerte espiritual no te va a permitir obtener las bendiciones de Dios. La muerte espiritual te va a traer enfermedad, la muerte espiritual te va a traer ruina, la muerte espiritual te va a traer soledad, te va a traer enfermedad. No te va a permitir obtener los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y el pecado se origina en el propio deseo, nuestro propio deseo.